Muy buenos días. Para la División de Docencia e Investigación del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arvelo, es un honor y un placer participar en la 56ª edición de los coloquios médicos de Enfermería, Odontología y Nutrición, los cuales se están llevando a cabo del 23 al 27 de noviembre de 2020. Con nuestro curso online de coloquios titulado Educación en tiempos de COVID-19, un nuevo reto para las áreas de salud, el cual consta de 4 ponencias, que son las siguientes. Pasantías hospitalarias y coronavirus, cuando el deber llama. Nuestra ponente, la magíster Lisbeth Rondón, coordinadora de la licenciatura en Enfermería UNEFA OSPIMIL. Nuestra segunda ponencia, Alternativas para la educación a distancia en áreas de salud. Nuestra ponente, la magíster Vanessa Parisca, adjunta a la División de Docencia e Investigación del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arvelo. Nuestra tercera ponencia, Derecho a la educación y continuidad educativa de los profesionales de salud durante la pandemia. Nuestro ponente, el coronel Johnny Ignacio Ramos Gallardo, consultor jurídico de la Dirección General de Salud de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nuestra cuarta y última ponencia, Reflexiones del presente al futuro educativo en áreas de salud. Nuestra ponente, la capitán magíster María Elena de Almeida, adjunta a la División de Docencia e Investigación del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arvelo. Nuestras ponencias serán transmitidas por el canal YouTube Hospimil Caracas el jueves 26 de noviembre de 2020 a partir de las 10 de la mañana. Los esperamos. Buenos días, mi nombre es Lisbeth Rondón, soy la coordinadora de la carrera Licenciatura en Enfermería de la UNEFA Extensión Hospital Militar. Para mí es un enorme placer tener a cargo la mañana de hoy la ponencia que se titula Pasantía hospitalaria y coronavirus, cuando el deber llama. Para iniciar la presentación, quiero que hablemos un poco de lo que es una pasantía hospitalaria. La pasantía hospitalaria es una práctica profesional que realiza el estudiante para aplicar sus conocimientos. En este caso nos vamos a enfocar específicamente en los estudiantes de enfermería. La enfermería es el conjunto de estudios para la atención autónoma del cuidado humano. ¿Qué quiere decir esto? Una enfermera presta cuidados al usuario de una manera estructurada, lógica y siguiendo un determinado sistema. Y todo esto con el propósito o para el bienestar, en este caso, de cada usuario. Es importante destacar que aproximadamente a inicios del mes de marzo, toda la situación en el país cursaba con normalidad. Todos estábamos laborando, estudiando. Sin embargo, en un anuncio que emana el Ejecutivo Nacional, decreta una cuarentena social motivado al coronavirus. Podemos recordar que el coronavirus es una enfermedad viral respiratoria que genera una cantidad de sintomatologías que pueden ocasionar la muerte. Como este coronavirus se presentó en muchísimas partes del mundo, se decretó como pandemia y no es más que una enfermedad epidémica que se extiende por muchos continentes. En ese momento, las autoridades gerenciales, llamémoslo así, del hospital militar, ese prestigioso centro hospitalario, hacen contacto con las autoridades de la UNEFA para elaborar un plan estratégico que le permita a los estudiantes de enfermería prestar un apoyo en el hospital militar, dada la necesidad que se estaba viviendo en el país. Ante eso, las autoridades de UNEFA responden, por supuesto, de manera presta, pronta y asertiva, y convocamos a los estudiantes
para decirles que efectivamente se necesitaba que se hicieran partícipes en lo que era esta atención asistencial. Es importante destacar que se convocó no solamente a los alumnos, sino también a los profesores, los cuales tuvieron un espíritu desde el principio bastante alentador y bastante presto. En ese momento se realizó toda la logística que conlleva un proceso de este tipo. Organizamos los grupos por turnos y por cantidades de acuerdo a las necesidades de los servicios. En ese momento podemos decir que la matrícula de estudiantes de UNEFA, Extensión Hospital Militar, era de 210 alumnos y se activaron 191. Una vez que se organiza toda esta logística, podemos determinar que 191 estudiantes representa el 91% de la población. Una cifra muy buena, muy positiva para iniciar lo que era así el apoyo asistencial en este centro hospitalario. Cuando realizamos las investigaciones de qué pasó con el 9% que no se activó, pudimos determinar que son estudiantes que el transporte no favorecía el acceso al centro, porque son estudiantes que viven en Guatire, Guarena, los Valles del Tuy, Los Teques, La Guaira, entre otros. Del resto, todos los demás se activaron. Es importante destacar que esas pasantías desde su primer inicio estuvieron supervisadas por el director de la extensión, el coronel Luis Amaro, los profesores que tienen a cargo las cátedras de las diversas enfermerías y por supuesto de mi persona como coordinadora de, en este caso, de la extensión. Pero, ¿por qué se activó toda esta situación, aun cuando el Ejecutivo había mencionado que estamos en cuarentena social y que las actividades académicas a todo nivel tenían que ser vía online? Bueno, lo hicimos porque el deber nos llama. El deber no es más que otra cosa que el compromiso que cada ser humano asume de realizar alguna acción, independientemente de las circunstancias que se presenten. Bueno, en el caso de los estudiantes de enfermería y de los que lo acompañamos en el proceso de formación, el deber nos llamó. Es importante que recalquemos que este tipo de circunstancias fue novedosa para todos. Acá en Venezuela, por lo menos lo que son las generaciones actuales, nunca habíamos vivido lo que es una pandemia. Entonces, obviamente, todo esto implicó una logística, un cuadro completo de estructuración para que todo pudiese fluir adecuadamente. Cuando los seres humanos nos adaptamos a ciertas circunstancias difíciles, podemos hablar de que estamos frente a personas que son resilientes. La resiliencia se puede definir, como lo están viendo ahorita en pantalla, como aquella capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, con resultados positivos y saliendo fortalecidas de ellas. El coronavirus nadie se lo esperaba, llegó de repente y bueno, tenemos que hacer frente a ello. Entonces, ¿cómo hemos hecho todos, pero en especial estos estudiantes de enfermería, para responder de manera positiva ante esta adversidad del coronavirus? Bueno, ellos aceptaron la realidad que la enfermedad está presente, que es real y que efectivamente está entre nosotros, mirando al futuro, entendiendo que no es la única enfermedad que se ha presentado, no es la única que va a estar tampoco, y que en algún momento todo pasa. Se concentraron en lo positivo. ¿Qué es lo positivo? Ver cómo muchos pacientes que fueron víctimas de esta enfermedad, gracias al tratamiento médico y a los cuidados de enfermería, pudieron salir airosos de esta situación y actualmente están incorporados a su rutina diaria, bien sea laboral, escolar o simplemente en sus funciones del hogar. Y también la resiliencia se consigue cuando hacemos cosas por los demás. Enfermería es una profesión humanística que es notable que efectivamente se preocupa por el prójimo, y eso es algo que no solamente beneficia, en este caso, a nuestro compañero, en este caso a la otra persona, sino también produce efectos muy gratificantes en la persona que presta o brinda el cuidado a otro. Para demostrar vividamente cómo fueron estas pasantías
y cómo enfermería, en este caso los estudiantes, se hicieron presentes y activos ante la convocatoria de apoyo, quiero mostrarles a continuación un registro fotográfico de estas pasantías. Acá en esta lámina vemos a un grupo de estudiantes de pasantía. Este es uno de los tantos grupos, específicamente este es uno de los grupos del turno nocturno. Es importante destacar que los estudiantes se hicieron partícipes en los turnos de la noche y también los fines de semana, porque tenemos que recordar que enfermería está presente las 24 horas. Feriados, días laborales, enfermería siempre está allí, porque el enfermo se presenta en cualquier momento. Entonces, debe existir la persona que esté capacitada y dispuesta a proporcionar los cuidados que se requieren. Esta lámina es particularmente importante. Aquí podemos observar a los estudiantes de enfermería con los titulares de cada servicio de hospitalización o emergencia del hospital militar. ¿Qué quiero decir con esto? El estudiante tiene sus conocimientos y los está aplicando, pero siempre tuvo la supervisión de los titulares de la guardia, que son ya enfermeros graduados, con muchísimos años de experiencia, y al cual agradecemos porque tuvieron la disposición de reforzar esos conocimientos y hacerse partícipe con los estudiantes en ese proceso formativo. En esta lámina vamos a empezar a desglosar un poco lo que son las diferentes funciones de la enfermera. Para ubicarlos un poquito en el contexto, nosotros las enfermeras tenemos diferentes funciones. Tenemos la asistencial, la administrativa, la docente, la gremial. Sin embargo, acá vamos a puntualizar en dos de ellas, que es la función asistencial y la función administrativa. La función asistencial, sin duda alguna, es la punta de lanza de la carrera de enfermería para el cuidado humano. Por lo menos en esta presentación acá estamos observando una alumna que está haciendo una cateterización de vía periférica a un paciente. En esta otra lámina vemos dos estudiantes y en la siguiente lámina vemos a dos más en diferentes servicios y en diferentes turnos realizando lo que es la preparación de medicamentos. Acá tenemos una estudiante que está colocando ese tratamiento que administraron en los dispositivos que tenemos para ello. Esta lámina es potencialmente importante porque aquí debo destacar un detalle. Los estudiantes cuando se activaron desde principios de la pandemia, siempre tomaron sus medidas de protección para cuidarse, porque tenemos que cuidar al que cuida. Como podemos ver en el caso de este estudiante acá, ella tiene sus medidas de protección ante el virus. Tiene su gorro, su mascarilla, sus guantes, su bata. Incluso ellos cuando pasábamos por los servicios a hacer las diferentes supervisiones, veíamos cómo tenían su gel antibacterial y mantenían el distanciamiento social que se ha recomendado para no estar tan expuesto a este virus. Eso es sumamente importante, como todo el equipo titular de la guardia, pero también los estudiantes tenían los equipos de protección para evitar ser contagiados por esta enfermedad. En las funciones asistenciales también vemos acá dos estudiantes y en la siguiente lámina también están administrando el tratamiento vía endovenosa. Aquí podemos observar otra vía que se utiliza para administrar medicamentos, como es la vía subcutánea en uno de los abdomen de los pacientes hospitalizados. Vemos la administración de inyecciones vía intramuscular, como lo conocemos, en diferentes áreas del hospital. Los estudiantes en esta lámina podemos observarlo asistiendo a los médicos en la cura de heridas, utilizando, por supuesto, los procedimientos de asepsia y antisepsia. Hace un momento hice referencia a las funciones de la enfermera. La función administrativa, para situarlos un poquito en lo que es la labor de una enfermera,
consiste en que nosotros las enfermeras, todo lo que realizamos durante la guardia, lo reportamos, es decir, lo plasmamos de manera a dejar un registro de lo que se hizo. En el caso de este estudiante acá, ella está reportando en los formatos que se han elaborado para ellos lo que es la medición de signos vitales y también se reporta allí, por ejemplo, cómo recibimos el paciente, cómo evolucionó ese paciente durante la guardia y en qué condiciones estamos entregándole ese paciente a la compañera que nos está recibiendo el turno, es decir, a la enfermera que recibe la guardia. En esta lámina me voy a detener un poco porque la titulé Estudiantes Resilientes de Enfermería. En algún momento, cuando todo esto se inició, todos sentimos miedo. Y el miedo es libre. Los estudiantes de enfermería no fueron la excepción. Ellos en un principio también tenían ciertos temores. Pero cuando entendieron que el deber llama y que realmente cuando uno se forma lo hace con ética, con vocación y con mística, dijeron nada, vamos a acudir al llamado, vamos a apoyar la carrera para la cual nos estamos formando y los resultados son estos. Ver a jóvenes que su parte gestual refleja evidentemente que están contentos, que tienen gozo por lo que hacen y eso es algo de verdad bastante significativo. Estos estudiantes específicamente están asignados al turno de la noche. Para las personas que laboramos de noche, sabemos que no es fácil venir de una rutina diaria y luego trabajar en la noche. Sin embargo, ellos están contentos, felices con lo que hacen. Y es una foto que me llena de profunda satisfacción porque estos son los profesionales que van a relevar a la generación actual en los centros hospitalarios. Nuestra pionera, Florencia Nightingale, mencionó el siguiente pensamiento. Lo importante no es lo que nos hace el destino, sino lo que nosotros hacemos de él. Y así es. Enfermería, ante la situación actual, ante las adversidades, ha estado allí en pie de lucha, batallando para demostrar que la enfermería va más allá de simplemente quizás percibir una remuneración, va más allá, va en una actitud que le conlleva a generar ciertas cualidades que le permiten dar un beneficio al prójimo. Y eso profundamente llena a una enfermera de satisfacción en todo nivel. Para mí fue muy grato haber compartido estas experiencias vividas con ustedes y no me queda más que despedirme y darle las gracias por su atención. Buenos días, les habla la licenciada Vanessa Parisca. Vengo en representación de la División de Docencia e Investigación de nuestro Hospital Militar Universitario, Dr. Carlos Arbelo. Es un honor para mí estar representando estos coloquios 2020 en su modalidad online. La ponencia que les traigo el día de hoy se titula Alternativas para la educación a distancia en áreas de la salud. Para iniciar, debemos conocer o retomar lo que es el término educación a distancia. Es una forma de enseñanza en la cual los estudiantes no requieren asistir físicamente al lugar de estudio. En otras palabras, es una educación que se puede realizar desde cualquier ámbito donde tengamos, por supuesto, los recursos necesarios para ello. Esta educación a distancia no es nueva, surgió a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Una de las universidades pioneras dentro de lo que es la educación a distancia es la Universidad Nacional Abierta. Para algunas personas esta modalidad de estudio es menos exigente, consideran que es menos exigente que la modalidad presencial, siendo esto un error de concepto, porque las personas que sí hemos tenido la experiencia, ¿verdad?, la oportunidad de haber cursado esta modalidad, nos hemos dado cuenta que fomenta lo que es el autodidactismo y la autogestión, haciendo que la persona desarrolle una autodisciplina para lograr mejores resultados por supuesto, en las metas que se trace a nivel educativo. Sus principales herramientas son las TICs, que serían las tecnologías de la información y la comunicación,
las cuales vamos a trabajar más adelante. El segundo término que vamos a hacer referencia es las áreas de ciencia de la salud, puesto que es la población de estudio. Son disciplinas científicas que se ven relacionadas a la protección, fomento y restauración de la salud y sus servicios. Entre esos encontramos la medicina, enfermería, farmacología, psicología, fisioterapia, radioimagenología, bioanálisis, nutrición y dietética, odontología, entre otras. Pero todas tienen una particularidad, que el proceso de formación debe ser, o por tradición, siempre ha sido a través de la modalidad presencial, ya que tienen una carga teórico-práctica que requiere de la atención y la asistencia directa de esos usuarios que llegan a los centros de salud en busca de satisfacción de sus necesidades. Además, surgió este año otra variable importante, que fue la llegada del coronavirus o el COVID-19, el cual causó un impacto psicológico, social, cultural, económico a nivel mundial, porque bueno, por lo que todos conocemos, los riesgos que ocasionaban a la vida de la población. Y esto hizo que el COVID-19 fuera un estímulo a la modalidad de educación a distancia en la mayoría de los centros educativos. De hecho, cuando llega el COVID, la mayoría de estos centros suspenden sus actividades académicas. Y bien, los medios de comunicación nos abordan con todas las medidas de prevención, lo que era quedarse en casa, el uso de la mascarilla, lavarse las manos frecuentemente, el distanciamiento social, la desinfección de objetos continuamente. Bueno, todas esas medidas hacen que uno se vea afectado, y asimismo se vieron afectados los procesos educativos. Pero surge una gran interrogante, que sería: ¿las carreras de las ciencias de la salud se pueden cursar en la modalidad de educación a distancia? ¿Por qué? Porque son carreras que no podían suspenderse por mucho tiempo, ya que, como lo dijimos anteriormente, requieren de una alta carga teórico-práctica y de la atención directa con los usuarios. Es como el deber que tenemos para con la sociedad. A raíz de este interrogante, nos damos cuenta que tenemos que cambiar un poco la visión y adaptarnos a las sociedades en que estamos viviendo. Por eso es que surgen las alternativas para la educación a distancia en las áreas de la salud. Para conocer estas alternativas, primero saber que ya la educación a distancia está siendo una alternativa para que los profesionales en el área de la salud continúen sus estudios, los profesionales y también los bachilleres que están formándose en las carreras afines. Vamos a conocer entonces estas terminologías, lo que es la teleformación, en sus siglas en inglés, e-learning, más conocida comúnmente como formación virtual o formación en red, también es llamada aprendizaje virtual o aprendizaje online, que es lo que prácticamente estamos haciendo el día de hoy. Es una modalidad en la que el proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza en forma mediada a través de las redes de comunicación. Además, surge otra terminología que viene a revolucionar lo que es las modalidades de estudio, el aprendizaje mixto, el B-Learning. También conocido como formación combinada o como aprendizaje mezclado, es una modalidad de estudio semipresencial que incluye tanto formación virtual como presencial, es decir, la unión de ambos. Y ahí donde damos respuesta, seguimos dando respuesta a ese interrogante que hemos dicho anteriormente. ¿Sí? Es ideal esta modalidad de estudio es ideal para las profesiones, para los profesionales de la ciencia de la salud en tiempos de COVID-19. Cuando hablamos de educación a distancia, pues vamos a decir que es un binomio
el hablar de las tecnologías de la información y la comunicación. Como dije anteriormente, ellas representan herramientas fundamentales para que se den esas educaciones a distancia. Y no solamente eso, sino que también se emplean como estrategias en la educación presencial. Son un conjunto de tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de información presentada en diferentes códigos, textos, imágenes y sonidos. Como lo dije anteriormente, las vamos a encontrar como apoyo en la enseñanza presencial, como estrategias. La vamos a encontrar en los entornos virtuales de aprendizaje, los llamados ABA, o entornos virtuales de formación, o simplemente lo vamos a emplear como complementos y elementos de mediación en la enseñanza semipresencial. Esta es la alternativa que se nos viene cuando se produce el fenómeno de la COVID-19. Específicamente la carrera de la medicina y la enfermería tuvieron que modificar sus cronogramas de prácticas asistenciales, pero no dejaron de cumplir con su labor. Mientras que las clases teóricas era más factible que la vieran a través de la modalidad a distancia. Lo cierto es que nosotros, para poder implementar esta modalidad, debemos tener un ordenador y también debemos tener una red que la vamos a llamar la Internet. Esta Internet es la red de las redes donde reside toda la información, siendo un entorno de aprendizaje abierto. Dentro de la Internet nosotros vamos a encontrar lo que es la web, que es la World Wide Web, o muy conocida como la WWW. Es un subconjunto de la Internet que contiene información a la que se puede acceder usando un navegador. Son como los links que nosotros necesitamos para llegar a las informaciones de nuestro interés de manera más rápida. La web se considera un organismo vivo porque ha ido evolucionando a través del tiempo. Ella surge en el año de 1966 con la llamada web ARPANET, y luego después con la aparición de la Internet surge lo que es la web 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0. La web 1.0 surgió para el año de 1990, y la cual era una web muy básica, donde uno entraba, buscaba información y la información estaba estática. Simplemente tomábamos lo que nos interesaba, pero no había una interacción directa con esa información. Es decir, era un canal unidireccional. Luego, ya para el año 2004, surge la web 2.0. Esta web causó gran revolución porque permitió ya una gran interacción con el público a través de la Internet. Esta trae lo que son los foros, lo que son los comentarios dentro de cada una de las páginas o de la información donde nosotros accedíamos, pues ya podíamos emitir un comentario. Además de los blogs, llegaron las más conocidas redes sociales, que todavía pues estamos la mayoría de los usuarios implementando esta web, la 2.0. Ya en el año 2010 también surge la web 3.0. Esta se basa más que todo en un lenguaje semántico, ya que consiste en la búsqueda de información a través de un código lingüístico, unas claves, un lenguaje en claves específico. Tenemos la web 4.0, que esta es una de las más nuevas, donde nosotros a través de los asistentes de voz pues vamos a obtener los resultados que estamos buscando. Y bueno, tenemos las redes sociales aquí presentes, que también las tenemos en colación porque son un medio
o unos recursos fundamentales dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Una red social es un tejido virtual que se va formando en el ciberespacio cuando varias personas forman parte de una plataforma digital y de un grupo dentro de esta. Según Rocha 2018, ella considera que lo que es el Instagram, el Facebook y el Twitter son plataformas digitales las cuales contienen redes sociales, porque la mayoría dice que la mayoría de las personas hablamos de redes sociales, cuando nos referimos a ellas hablamos de redes que son redes sociales y en realidad son plataformas digitales. Bueno, la realidad es que indistintamente como la llamemos plataformas o redes sociales, son un recurso fundamental dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estas plataformas digitales educativas vamos a encontrar cientos de ellas, hay muchísimos. Nosotros nos vamos directamente a nuestra web y vamos a colocar plataformas digitales educativas y nos van a salir gran cantidad. Ellas son herramientas digitales creadas con la finalidad de brindar una buena experiencia de enseñanza-aprendizaje desde un entorno más creativo y un entorno que favorece los procesos de aprendizaje. Les traigo acá 6 ejemplos, lo que es el Zoom, para muestra un botón. Estamos haciendo ahorita una videoconferencia a través de esta plataforma. Es sumamente sencilla su empleo, se descarga y a través de una clave nosotros accedemos fácilmente. Es un servicio de videoconferencias basado en una nube usando para reunirse virtualmente con otros, ya sea por video, audio o ambos. Tenemos The Virtual Lab, es un software que permite seleccionar cientos de elementos y reactivos químicos estándar y manipularlos en forma virtual. Esto es, se vive una experiencia muy similar a los laboratorios reales. Tenemos Docente Lab, es una plataforma de formación en competencias digitales y habilidades para educadores de cualquier nivel. Cuando hablamos de educadores, pues claro, por supuesto el educador es el que lo administra, pero requiere que los estudiantes accedan a esta plataforma. Tenemos a GoFormative, se trata de una plataforma gratuita que permite crear evaluaciones formativas en tiempo real, lecciones y tareas. Ganopilat es una plataforma de gestión de aprendizaje construida sobre una estructura de red social para facilitar la comunicación entre alumnos y maestros. Edmodo es una de las más preferidas, de las más usadas. Primero es gratuita, es una plataforma tecnológica social, educativa, que permite la comunicación entre alumnos y los profesores en un entorno privado y más organizado. Bueno, así como les traigo esto, también les podemos decir que la educación a distancia tiene ventajas y tiene desventajas. Las ventajas, pues, podemos inferirlas de todo lo que acabamos de hablar, mientras que cuando hablamos de las desventajas de la educación a distancia o el uso de las TIC, pues, llegamos a lo que es el acceso. Es una desventaja porque a nivel mundial el acceso a las tecnologías y a los materiales necesarios para seguir estudiando mientras las escuelas permanecen cerradas es notablemente desigual. Esto es un informe de la UNICEF en este año. De hecho, toda la información que hemos traído es actualizada porque el fenómeno del COVID todavía está presente y está actual. Es por ello que se recomienda a los docentes proporcionar una alternativa de herramientas educativas que puedan ampliar el acceso a la población y el uso del Internet. No solamente las técnicas de la información y la comunicación se centran en la Internet, también en otros medios alternativos como la televisión, la radio, el teléfono. Hemos visto docentes que han hecho evaluaciones a través de una llamada. Mira, te voy a llamar a cierta hora, llaman al estudiante, hacen 3 preguntas y ya ellos pueden determinar la evaluación de este estudiante. Y recordar que, bueno, que el elemento de la electricidad juega un papel fundamental también dentro de las desventajas del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Sin electricidad, pues básicamente
no podemos implementar todas estas tecnologías. Bueno, me despido entonces dejándoles este mensaje y no se te olvide dejar bonitas huellas en la vida de los demás. Sin importar las distancias, recordemos que tenemos las tecnologías de la información y la comunicación que permiten que lleguemos a todas las partes del mundo para hacer el bien, por supuesto. Buenos días, gracias por su atención. Se despide con mucho cariño la licenciada Vanessa Parisca. Excelentísimo día tengan todos. Reciban un cordial saludo en nombre de todo el personal militar y civil que labora en la Dirección General de Salud de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sean bienvenidos a este gran encuentro donde estaremos desarrollando una ponencia titulada Derecho a la Educación, desde la perspectiva de la continuidad educativa en los profesionales de la ciencia de la salud en tiempos de pandemia. Es importante recordar que la sociedad en el tiempo ha venido evolucionando y paralelamente a esta han surgido necesidades de aplicar nuevos métodos y nuevas técnicas para la adquisición del conocimiento. Desde el punto de vista educativo, la pandemia del COVID-19 ha afectado notablemente a todo el ámbito encargado no solo de difundir y crear, sino también de moldear el conocimiento. En tal sentido, si piensas espabilar, este es el momento de hacerlo, porque a partir de este instante no podrás perderte el más mínimo detalle del contenido maravilloso de esta presentación. Damos inicio al desarrollo de la ponencia titulada Derecho a la Educación desde la perspectiva de la continuidad educativa en los profesionales de la ciencia de la salud durante la pandemia. El contenido de esta ponencia nos va a permitir ampliar la gama de información sobre el conocimiento y entender el por qué la acción humana se convertirá en acción educativa. Con el fin de alcanzar el objetivo de esta ponencia, se ha elaborado una agenda contentiva de 6 puntos y cada uno de ellos con un nivel de importancia para comprender desde nuestro contexto social la relevancia que hoy por hoy posee el derecho a la educación. En primer lugar, la evolución del conocimiento a lo largo de la historia. Seguidamente desarrollaremos el concepto de derecho y de educación y la finalidad y los principios de la educación propiamente dicha. Continuamos con el derecho a la educación en la Constitución Nacional y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En cuarto punto tenemos allí programado desarrollar una teoría denominada las 4A del derecho a la educación, que es un obsequio que nos deja la doctora Katarina Tomaszewski. Luego recorreremos unas herramientas tecnológicas a título de información general y finalmente cerraremos con unas conclusiones y unas recomendaciones. Iniciamos entonces pues el tema de la evolución del conocimiento a lo largo de la historia con un pensamiento propio que dice lo siguiente: cada tiempo tiene su momento y cada momento surge bajo ciertas condiciones. Una vez que hagamos el recorrido de esta línea del tiempo, entenderemos la profundidad de este pensamiento. Entramos entonces al tiempo entre los años 400 y 350 a.C., donde aparece Platón, y Platón introdujo que el conocimiento es aquello verdadero. Seguidamente nos encontramos con Aristóteles, quien fue un discípulo de Platón, pero con pensamientos distintos o con ideas distintas. Y Aristóteles indicó que a través de los sentidos y mediante la experiencia se adquiere conocimiento. Continuamos entonces con un conjunto de autores que a lo largo del tiempo fueron dando su punto de vista con respecto al conocimiento y llegamos al siglo XVII. Nos encontramos con Descartes, quien dijo que el conocimiento es una representación en la mente de lo que ocurre fuera de ella. Es decir, todo lo que está en nuestro acontecer va quedando fijado como una representación en nuestra mente y eso es lo que se considera como conocimiento. Seguidamente, en el mismo siglo XVII, Locke a su vez determina que la percepción de acuerdo o desacuerdos de nuestras ideas es lo que se define como conocimiento. Y Leibniz introdujo que el conocimiento se establece a partir de la lógica y la física. Leibniz comienza a integrar dos ámbitos en materia de la ciencia.
y determina pues que con la física, quien él se dedicaba a la parte matemática, conjuntamente con la lógica es lo que se establece el conocimiento. Finalmente, en este siglo XVII aparece Kant apoyando la idea inicial de Aristóteles. Continuando en el tiempo, nos llegamos al siglo XVIII y aparece Piaget. Piaget mostró que el conocimiento tiene carácter biológico, mental y social. Él en sus investigaciones comienza a ver la complejidad de cómo se adquiere el conocimiento desde otro punto de vista e integra estos tres ámbitos: biológico, mental y social. Años posteriores, en 1995, Lauden y Lauden afirmaron que el conocimiento es un almacén de datos y herramientas utilizados para crear y compartir información. Ese mismo año, Nonaka y Tekeuchi expusieron que el conocimiento es la justificación de la creencia personal en busca de la verdad. Continuamos entonces en 1997, John Bowlby dijo que es un recurso intangible que existe en la mente de los individuos. Efectivamente intangible porque no puede ser palpado, no puede ser contabilizado, pero que evidentemente existe en la mente de cada individuo. Y esto es lo que diferencia el nivel de conocimiento que posee cada persona. En 1998, Davenport y Prusak constataron que es un conjunto de experiencias, valores e información en la mente utilizados para incorporar nuevas experiencias. Finalmente llegamos al siglo XXI y en el 2001, Alabay y Leider asumen que el conocimiento es aquella información procesada en la mente de los individuos. Pero en el año 2002, el informe que emite una organización internacional que se dedica a la investigación sobre el conocimiento y la educación, llamada Daedalus, mantiene que esta es una capacidad para convertir datos e información en acción efectivas. Es decir, la repetición de cada acción conlleva al mejoramiento del producto final que se busca a través de esta acción. Finalmente, en el año 2008, Koskinen y Philanto afirman que es una percepción que tiene el individuo de sus habilidades y experiencias y el significado que él mismo les da. Es decir, lo que pudiéramos interpretar de que el significado que le doy a mi capacidad, a mis habilidades, en base a las experiencias ya adquiridas. Eso es lo que determina él como conocimiento. Continuamos entonces con la construcción del concepto de derecho y educación y la finalidad y principios de la educación. El individuo es un ser, o el ser humano es un ser sociable por naturaleza, lo que conlleva a que se vea en la necesidad de interactuar con otros individuos en la misma sociedad. Esto quiere decir entonces que debe existir una normativa, bien sea interna o general, que regule el comportamiento del individuo en esa sociedad para que sea aceptado por la misma. Es así pues como nace el derecho como ciencia y se define nada más y nada menos que como el conjunto de normas y principios que fueron orientadas o que generalmente fueron inspiradas en la idea de justicia y de orden, establecer un orden en la sociedad que regula las relaciones humanas entre toda la sociedad. Continuamos con el término de educación, que se entiende por él nada más que la formación destinada a desarrollar la capacidad no solo intelectual y moral, sino también afectiva de las personas de acuerdo con la cultura que practica y de acuerdo con las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece. Entonces, si recordamos, en la definición del conocimiento hay una parte donde las ciencias sociales define que existe también una rama del conocimiento afectivo, que no es más que donde el individuo aprende a conocer sus sentimientos para lograr controlarlos y mantener una conducta apropiada ante una circunstancia o momento determinado que pueda alterar su equilibrio emocional. El conocimiento, conjuntamente con el derecho y la educación, ellos tres estructuran y dan origen a lo que conocemos hoy día como la teoría de la educación, donde se pone en práctica ese proceso de enseñanza y aprendizaje que todos y cada uno de nosotros hemos transitado a lo largo de alguna carrera o de algún estudio que se haya realizado. Pues dentro de la finalidad que determina el derecho a la educación está básicamente orientada a lo que es la educación pública,
en virtud de que esta es un servicio social. Y esta finalidad de la educación debe responder a una serie de cuestiones fundamentales, a responder a un conjunto de preguntas con el fin del cual o bajo qué finalidad se va a transmitir la educación en un momento determinado en el tiempo y a qué sociedad va dirigida. Para ello entonces se hacen las interrogantes: ¿para qué se educa? ¿Qué valores debe transmitir tanto la escuela como la universidad pública? ¿Cuál es la función social que le atribuimos a la educación obligatoria? Y en este aspecto, en este interrogante, es importante porque en la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos vamos a percatar de que hace mención al derecho a la educación como un derecho y no como una obligación. Y otra interrogante es: ¿educar para el mercado o educar para la ciudadanía? Hay que distinguir, porque hoy día se observa que la educación está siendo mercantilizada. Esto desvía la finalidad y por supuesto que en un momento determinado tiende a transgredir lo que son los principios. Entonces concluimos con esta finalidad de que la educación tiene como una finalidad básica el desarrollo humano, moral e intelectual de las personas. Pero fíjense lo siguiente, que dentro de esa finalidad, para que se materialice la educación, debe hacerlo a través de los siguientes principios. Y estos principios han sido desarrollados mediante unos estudios, una investigación que realizó Felipe Aguado en el año 2010. Se fundamenta entonces como primer principio la universalidad, que significa el derecho a toda la ciudadanía a tener acceso a la educación. Es decir, que no debe existir ningún tipo de discriminación al respecto. En segundo escalón, pero no menos importante, nos encontramos con la humanidad, que no es más que el pleno desarrollo de la personalidad de todo ser humano. Ese desarrollo del cual nosotros tenemos una garantía constitucional y que cada quien elige la personalidad y el desarrollo de su personalidad de acuerdo a su interés particular. En el tercer escalón encontramos la civilidad. La civilidad tiene que ver en que la educación debe basarse tanto en los derechos como en las libertades fundamentales. Es decir, o lo podemos interpretar, mejor dicho, como ese respeto a todas las libertades fundamentales que están tipificadas en cada uno de los derechos, tanto como derechos civiles, económicos, políticos y toda la gama de derechos que está tipificada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y finalmente, como principio, encontramos la autonomía, pero es una autonomía que no debe ser malinterpretada. No es la autonomía que me permita hacer y deshacer dentro de lo que es el sistema educativo o dentro de lo que es la educación propiamente. Es nada más que, significa, mejor dicho, que la autonomía es aquella que permite a que todas las personas puedan aprender por sí mismas. Entonces, estos cuatro principios fundamentan lo que es el derecho a la educación. Continuamos entonces con una observancia o relevancia que encontramos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos para concatenar estos fundamentos con los que están establecidos en nuestra Constitución Nacional. En el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a pesar de que este texto es bastante corto, pero tiene una profundidad bastante amplia y deja fijadas varias premisas con relación a la educación. Yo las quise extraer de la forma como se las estoy mostrando en la diapositiva y encontramos entonces que la educación es un derecho de todas las personas, debe ser gratuita en las etapas fundamentales, la educación técnica y profesional debe ser generalizada, el acceso a los estudios superiores debe ser igual para todos y todas y tener en cuenta los méritos respectivos. Es por ello que se toma en cuenta el mérito de cada estudiante cuando aspira a ingresar a una carrera de pregrado en particular. También encontramos en este artículo 26 que tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y la educación en valores universales, fundamentándose la educación en este conjunto de valores a fin de que pueda ir acoplada y adaptada y que sea aceptada por la sociedad. Finalmente, encontramos allí, en ese tercer párrafo del artículo 26, que las familias tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que se dará a sus hijos e hijas. Entonces, de esta manera queda desglosado cómo se define lo que es el derecho a la educación desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Entramos entonces a lo que es nuestra Constitución Nacional. En el capítulo 6, titulado de los derechos culturales y educativos, establece en su artículo 102 que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental. Un deber social fundamental donde el Estado asume la función indeclinable por considerarse esto como un servicio público y donde sus herramientas, sus conocimientos científicos, humanísticos y tecnológicos deben estar a la disposición y al servicio de la sociedad. Fíjense que también define este artículo 102 que es democrática, gratuita y obligatoria. Agrega el término obligatoria desde el punto de vista constitucional porque el Estado está en la obligación de garantizar un desarrollo integral de la nación, y el desarrollo integral de la nación se alcanza, o una de las vías de alcance es a través de la educación, para poder promover un nivel de producción y de distribución de los bienes. Continuamos allí con el artículo 103, que nos establece que toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las que derivan de sus actitudes, vocaciones y aspiraciones. No debe tener ningún tipo de obstáculo para el acceso a una educación integral de calidad y permanente. ¿Por qué? Porque la única limitante que debe obstruir tu acceso es tu propia vocación, es tus propias aspiraciones y, por supuesto, las actitudes de cada individuo. Finalmente, el artículo 108 nos contempla que los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías en sus innovaciones. Por supuesto, todo esto cumpliendo con ciertos requisitos que establezca la ley. Este es el artículo que nos permite a nosotros ampliar el uso de herramientas e incorporarlas en todos los centros educativos, como las herramientas tecnológicas, las plataformas educativas, para difundir este conocimiento a través de estos medios digitales. Llegamos entonces a ese obsequio del que les mencioné en un principio, y Katarina Tomaszewski, quien nace en Yugoslavia en el año 1953 y muere en el 2006, fue en el periodo de 1998 al 2004 relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación e integró la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ella propuso pues organizar las obligaciones interestatales y relacionadas con el derecho a la educación, y elaboró este esquema donde integra y abarca cuatro dimensiones que van a permitir comprender lo que realmente es el derecho a la educación. El primer elemento que encontramos en esta teoría de las 4A es la asequibilidad. La asequibilidad nos hace referencia a la disponibilidad. ¿Disponibilidad de qué? El Estado debe asegurar la disponibilidad de una oferta educativa totalmente gratuita. Y continuamos entonces, el segundo elemento es la accesibilidad. Tiene como interés fundamental la no discriminación. Esto significa entonces que el Estado garantice a todos y a cada uno el acceso permanente, sin discriminación de ningún tipo en absoluto. Como tercer elemento tenemos la aceptabilidad. Esta aceptabilidad que debe asegurar no solo los procesos, sino también que el contenido sea de calidad y que sea culturalmente apropiado para que pueda evolucionar y adaptarse a la sociedad. Y por supuesto que debe ser consecuente con los derechos humanos. Finalmente encontramos el cuarto elemento de esta teoría, denominada adaptabilidad. La esencia de la adaptabilidad es el interés social. Este interés social que sea una educación capaz de adaptarse y de evolucionar de acuerdo con las necesidades y los intereses de la sociedad. Entonces, de esta manera, y muy interesante, Katarina Tomaszewski pudo o logró incorporar en cuatro elementos todo lo que nos desglosa tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos en materia o en elementos del derecho a la educación y nuestra Constitución Nacional, que se encuentra apegada a todas estas condiciones. Llegamos entonces a ese conjunto de herramientas tecnológicas. Allí podemos observar un conjunto de imágenes de algunas de las herramientas tecnológicas y de algunas plataformas educativas.
Una plataforma educativa es la Moodle, que es muy utilizada para realizar o impartir cursos dirigidos a un sinnúmero de participantes, donde es fácil de utilizarlo. También encontramos el Google Meet, el Google Classroom. Actualmente se está utilizando mucho la aplicación de Zoom, muy interesante porque permite interactuar en vivo con varios participantes, realizar reuniones y por supuesto elaborar pues unas presentaciones con la pantalla compartida. Esto también tenemos el WhatsApp, que actualmente por WhatsApp se está utilizando para impartir talleres, para realizar foros y por supuesto donde se emiten, pues se envían imágenes de las diapositivas y se envían mensajes de voz narrando cada uno del contenido de las diapositivas, y así van desarrollando todos estos aprendizajes pues que se va impartiendo a través de esta tecnología o de lo que es la tecnología digital. Por supuesto, nosotros no podemos quedarnos atrás, tenemos que evaluar cuáles son nuestras potencialidades dentro de nuestras instituciones y poder aplicar, poner en práctica estas herramientas de manera tal que no permitamos que los desarrollos de los cursos o de los posgrados se paralicen por la situación actual que estamos viviendo del COVID-19. Podemos impartir a través de estas herramientas tecnológicas algunos contenidos teóricos de unas unidades curriculares, y por supuesto que como el médico residente no deja de asistir al centro de salud, puede utilizar en ese tiempo o realizar en ese tiempo su parte práctica. En tal sentido, podemos acoplar todas estas herramientas y no perder el avance de nuestros estudios como prosecución en materia de la profesión de la ciencia de la salud. Llegamos pues a las conclusiones y vamos a dar un recorrido general donde determinamos pues que el conocimiento ha evolucionado a lo largo de la historia, ya no solo el conocimiento en sí mismo, sino la forma como acceder a él. Otra de las conclusiones es que la teoría de la educación a su vez va evolucionando y se transforma de algo especulativo filosófico a una ciencia teórico-práctica. Es decir, donde vamos incorporando entonces no solo el elemento teórico, no solo el elemento de la creencia, sino que también vamos entrelazando con la práctica para fortalecer este conocimiento. Así llegamos a otra conclusión donde los niveles de conocimientos integrarán un nivel metateórico, teórico-científico y tecnológico-aplicativo, entendiendo por metateórico esa integración de un conjunto de teorías que necesariamente deben articularse porque el conocimiento ha venido evolucionando y tenemos que ir acoplando todos esos avances para saber utilizar las herramientas tecnológicas, la tecnología digital o las plataformas educativas con nuestro nivel necesario y que requiere la sociedad para el conocimiento. Otra conclusión es que la educación es una práctica social. Entendemos esto como una acción humana donde intervienen tres dimensiones: la teórica, la práctica y la técnica. Esta última que se convierte en la tecnología para resolver los problemas de diferentes contextos. Es decir, allí se incorporan las herramientas con las que contamos en nuestra institución y aplicamos y ampliamos entonces basándonos en el artículo 108 constitucional para implementar la continuidad de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. También determinamos que si estamos en nuevos tiempos, hay nuevos métodos y hay nuevas técnicas. Por supuesto que se han generado nuevas condiciones que vienen dadas a raíz de la pandemia del COVID-19. En tal sentido, debemos ampliar el uso de las herramientas tecnológicas como parte de nuestra educación y por ende del desarrollo de la personalidad en pro de una sociedad real y actual. Desde otro punto de vista, para dispersar algunas dudas, también concluimos que innovar un ambiente de aprendizaje a distancia no es trasladar la docencia de un aula de adobe a un aula virtual, es transformar en sus bases las relaciones personales en las que se dan los procesos educativos. De esta manera, el docente en sí no perderá su relevancia y mucho menos se perderá la calidad del contenido de enseñanza a través del aprendizaje a distancia, con estas innovaciones de ambientes de aprendizaje a distancia.
Otra conclusión es que en el futuro, ya para mañana es tarde, no tendrá sentido distinguir entre educación presencial y la educación a distancia. Recordemos que cuando un empleador entrevista a un aspirante a un cargo dentro de una institución, en esa entrevista evalúa un conjunto de virtudes o de elementos que caracterizan al individuo. Y en la educación a distancia se pone en práctica lo que es la responsabilidad, la planificación, la estrategia y por supuesto que la motivación del individuo para mantenerse constante hasta culminar ese estudio que está realizando a distancia. Pues estas cuatro características son evaluadas cuando se realiza una entrevista para determinar si se acepta o no al aspirante. El derecho a la educación opera como un factor multiplicador. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se garantiza el derecho a la educación, mejoran todos los demás derechos humanos. Pero cuando se niega este derecho, se anula el disfrute de la mayoría de los derechos y cuidado si no todos. Así que mucha precaución con interrumpir o transgredir lo que es el derecho a la educación, porque podemos estar incurriendo en una violación de derechos humanos. De esta manera llegamos pues a la recomendación, donde la primera de ellas es promover la construcción social de una cultura digital, entendiendo por cultura digital como la aplicación de todo ese conjunto de herramientas, la utilidad, materializar como costumbre el uso de las herramientas tecnológicas para las comunicaciones interpersonales y colectivas. Y como segunda recomendación, la creación de ambientes digitales de aprendizaje. Es donde dentro de cada institución, dentro de cada dependencia, debemos estudiar y evaluar nuestras potencialidades, con qué herramientas contamos, para crear un ambiente digital que permita no solo difundir el contenido teórico de una unidad curricular, sino que también permita ampliar las experiencias y conocimientos sobre el uso y manejo de las herramientas tecnológicas de estas plataformas educativas para diseñar un curso, difundir una información, crear una conferencia, etcétera, etcétera. De manera tal que podamos nosotros entonces, al aplicar estas dos recomendaciones, poder fortalecer lo que es la garantía del derecho a la educación aún en tiempos de pandemia. De esta manera concluyo con esta presentación del tema del derecho a la educación, esperando pues que haya logrado abarcar tus expectativas, y si has estado desde el principio al final es porque el tema realmente despertó algún interés en tu persona. Así que a integrar esfuerzos, a continuar trabajando, a no paralizar nuestro proceso de aprendizaje y a permitir que la evolución de la sociedad no se quede en el tiempo con respecto a la educación. Es allí pues donde podemos entender el por qué la acción humana se convierte en una acción educativa. Gracias por tu participación y que tengas un feliz día. Me despido, no sin antes agradecer a la División de Investigación y Docencia del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arvelo por la cordial invitación que se me hizo a participar en estos coloquios virtuales año 2020. A efecto de preguntas y respuestas pueden unirse al grupo WhatsApp que se especifica a través del enlace que se muestra en el borde superior. Muchísimas gracias, feliz día. Muy buenos días. Para mí es un placer compartir nuevamente en los coloquios médicos del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arvelo en su edición número 57. En esta ocasión, en el curso de coloquios online de la División de Docencia e Investigación, titulados Educación en tiempos de COVID-19, un nuevo reto para las áreas de salud. Esta ponencia se titula Reflexiones del presente al futuro educativo en las áreas de salud. Comencemos. Reflexiones sobre el presente educativo, nuestro presente educativo. La realidad es que el presente nos cambió abruptamente desde el comienzo de la pandemia. En Venezuela, el 13 de marzo se decreta cuarentena en el país
y nos encontramos en una situación nueva y desconocida para todos. Se cerraron empresas, negocios, escuelas, liceos, institutos, universidades. Todos tuvimos que quedarnos encerrados en nuestra casa para protegernos de un enemigo que no conocíamos y que aún estamos en proceso de conocer. Nos sobrevino una gran incertidumbre sobre nuestro presente y nuestro futuro inmediato. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Fuimos aprendiendo y evolucionando sobre la marcha. Comenzamos un camino desconocido para la gran mayoría. Los docentes tuvimos que enfrentar nuevos retos. La pandemia nos impuso quedarnos en casa hasta que se nos diera otra instrucción. Pero hay cosas que no se detienen. La vida no se detiene, la necesidad de salud no se detiene, las emergencias no se detienen, la necesidad de seguridad no se detiene, la educación tampoco debía detenerse. Entonces, rápidamente se debían tomar acciones y la medida fue educación a distancia, algo desconocido para la mayoría de nosotros. Tuvimos que comenzar a conocer de este tipo de educación, a involucrarnos con ella y reaprender, reestructurarnos para ver cómo transmitíamos a nuestros estudiantes los conocimientos que ya estábamos acostumbrados a transmitirlos en las aulas de manera presencial, allí unos frente a los otros. Pero ¿cómo hacerlo ahora a distancia? Comenzamos a usar redes sociales y diferentes herramientas como Classroom y Zoom. WhatsApp y Telegram han sido las redes sociales de preferencia durante esta pandemia. Se tuvo y aún tenemos que hacer frente a las dificultades que se presentan como las fallas de internet, de electricidad, de señal de telefonía celular, incluso los problemas personales de nuestros alumnos, muchos de ellos carentes de celulares inteligentes o de computadoras o de servicios de internet en sus hogares, también con problemas personales, emocionales, familiares, incluso problemas de salud. Se pudieron observar casos de alumnos que debían ir a casas de vecinos, familiares o amistades para poder hacer sus investigaciones, para recibir y enviar las actividades asignadas. Alumnos que comentaban cómo debían subir a los techos de sus hogares o salir de los mismos buscando un lugar con señal para sus celulares, exponiéndose a diversos peligros solo con la finalidad de recibir sus clases, sus actividades académicas. Esto habla del interés de estos estudiantes por seguir adelante con su preparación universitaria y no detenerse a pesar de la pandemia. Muy especialmente los estudiantes de las áreas de salud, tales como nuestros residentes de posgrado, los alumnos de la Academia Militar de Medicina y los de la UNEFA-OFIMIL, quienes siguieron adelante con sus actividades de pasantías presenciales en nuestra institución hospitalaria, siguiendo todos los protocolos de higiene y seguridad que se les indicaron, logrando así continuar con su preparación práctica fundamental en las áreas de la salud. Poco a poco nos fuimos adaptando, aprendiendo de estas herramientas de educación a distancia, pero también cómo organizar y seguir adelante con las prácticas hospitalarias tan necesarias en el caso de las carreras del área de la salud. Ahora bien, estos fueron nuestros inicios en la educación en pandemia. Es nuestro presente, donde nos hemos tenido que familiarizar con las diversas redes sociales y otras herramientas de educación a distancia. Sin embargo, notamos con preocupación que nuestra actualidad, la educación a distancia, no permite llevar a nuestros alumnos los conocimientos de la misma manera y en la misma calidad que cuando se hace de manera presencial. Entonces debemos plantearnos nuevas metas, nuevas estrategias para lograr que la finalidad misma de la educación, que es el aprendizaje, la adquisición sólida de conocimientos y capacidades, sea alcanzada por nuestros estudiantes, quienes son los futuros profesionales de las diferentes áreas de salud. Reflexiones sobre nuestro presente y futuro educativo.
Cuando salgamos del confinamiento de la cuarentena, el gran reto de nuestros estudiantes no será tener un título. Tampoco será aprobar los exámenes del siguiente año, hacer un posgrado, conseguir un mejor trabajo o ser exitoso y conseguir dinero. El mundo se ha fracturado y debilitado por su obsesión con conseguir riqueza y ser exitosos a cualquier precio. La gente muere, los hospitales están colapsados y los médicos abrumados por la fatiga, la ansiedad y el miedo a este terrible virus. Más que nunca se hace necesario redefinir y repensar la finalidad de la educación. Volver a la normalidad. Luego de esta crisis, ya no volveremos a la normalidad. Lo que conocíamos como normal nunca volverá. Lo que sucederá después no se conoce y no se puede predecir. Pero el coronavirus nos enseñó algo, y es que el problema no es el dinero. El dinero no puede comprar la vacuna que no tenemos, no puede comprar las mascarillas que no se han producido, ni los ventiladores de terapia intensiva que no se compraron a tiempo. No puede comprarse con dinero ni salud, ni solidaridad, ni empatía, ni vocación de servicio. Solo la inteligencia colectiva, el conocimiento social y la solidaridad comunitaria pueden constituirse en las mejores herramientas para solucionar esta epidemia y sus consecuencias. Como docentes es importante recordar que ser feliz debe ser la finalidad de todo proceso educativo y que la voluntad es la única determinación del ser humano y la causa de su auténtica felicidad. Es decir, ser feliz es una decisión propia, es una decisión que debemos tomar diariamente. La labor central como docentes en estos tiempos de pandemia consiste en facilitar caminos pedagógicos para que nuestros estudiantes le den significado y sentido a sus vidas, para así definir sus proyectos de vida de manera independiente, con conciencia crítica acerca de lo que está sucediendo en el mundo actualmente. En este sentido, el aprendizaje de las habilidades socioemocionales interpersonales, tales como la relación con uno mismo, el autoconocimiento, la capacidad de resiliencia y la autorregulación, deben ser relevantes en los procesos de educación actuales. Esta contingencia nos ha enseñado que el daño a un ser humano es el daño a todos, que solos y de manera individual no podemos salir de esta crisis. Las posibles alternativas para salir de este convulsionado momento pasan por el trabajo mancomunado, solidario, fraterno, incluyente y colectivo. Hoy más que nunca, los docentes debemos enseñar a construir seres solidarios. Por lo tanto, se vuelve especialmente relevante la formación de habilidades socioemocionales, intrapersonales y prosociales en nuestros estudiantes, como la comprensión, la relación con el otro, la empatía, la comunicación asertiva, la relación y la contribución colectiva, así como la conciencia social y la colaboración. Las modalidades virtuales de aprendizaje a través de las tecnologías de información y comunicación requieren la formación didáctica de los profesores en ambientes virtuales, así como también la provisión de recursos tecnológicos, tanto para los docentes como para los estudiantes. Lamentablemente, estos requerimientos no se llevaron a cabo a tiempo en tiempos previos al virus, pero es lo que nos tocó vivir y nos toca entonces reinventarnos sobre la marcha. Estamos obligados a hacer propuestas innovadoras y creativas a nuestros estudiantes que se encuentran encerrados en casa. Nuestro futuro. La enseñanza presencial no se reemplaza automáticamente con la enseñanza digital. Debemos convencernos a nosotros mismos y convencer a la familia y a la sociedad de que la educación a distancia no es y nunca podrá ser la misma educación presencial, pero solo que a través de computadoras.
se requieren nuevas herramientas, técnicas y actividades, pero sobre todo se requiere del compromiso real del docente por explorar y pensar en nuevas alternativas para compartir, difundir y construir nueva información y conocimiento. Se debe aplicar un método basado en preguntas y respuestas que sea capaz de estimular el espíritu crítico y autocrítico de los alumnos mediante la educación digital. Es importante convencer a las familias de que esta nueva modalidad de educación requiere que se involucren. Está en nuestras manos aprovechar esta oportunidad que se nos presenta en este momento de encierro, como lo es el espacio en casa y la disponibilidad de los padres cerca de los estudiantes o junto con sus hijos, que son los estudiantes. En el caso de los estudiantes universitarios, se necesita del apoyo de los padres para el logro de las actividades prácticas, especialmente en las carreras del área de la salud, sea proveyendo el material necesario para la protección higiénica de sus hijos ante el posible contagio de infecciones hospitalarias durante tales prácticas, así como también suministrando información relevante respecto al tema de protección y dando un voto de confianza tanto a sus hijos como a los docentes para la realización de dichas actividades prácticas. Esto debe ser propuesto por nosotros los docentes, facilitando en nuestras dinámicas de aprendizaje y considerando siempre las circunstancias, limitaciones y condiciones de las familias de nuestros estudiantes. Probablemente es un buen momento para iniciar un proceso de reconversión de las aulas, del trabajo docente y de los procesos de aprendizaje, centrados en el docente como eje de los procesos pedagógicos y en el aula como único espacio de generación de aprendizaje, hacia otro en el que efectivamente se constituya una comunidad de aprendizaje con otros fines, otros actores involucrados, nuevas y distintas formas de enseñar y de aprender, con prácticas más flexibles, contenidos que permitan desarrollar pensamientos y aprendizajes integrales, y con medios mucho más diversos que la pizarra. Abrir los muros de las aulas a espacios abiertos, construir puentes entre instituciones educativas y el hogar. Volver a clases. ¿Cómo podemos lograr esto? Lo primero que se debe tener en consideración es que volver a clases presenciales no asegura volver a la normalidad. Sin embargo, favorece el proceso psicológico de acercarnos a la normalidad conocida previamente. Según recomienda la OMS, esta decisión debe guiarse por un enfoque basado en los riesgos a fin de maximizar los beneficios educativos de bienestar y de salud para los estudiantes, el personal docente, los trabajadores de la institución y la comunidad en general. Además, debe contribuir a prevenir un nuevo brote de coronavirus en la población. Deben evaluarse varios elementos para decidir si se reabren total o parcialmente las instituciones educativas. Algunas de estas consideraciones son las siguientes. Se debe tener en cuenta la intensidad de transmisión en la zona donde se encuentra la institución educativa, es decir, qué tan grande es el brote de la enfermedad en dicha zona. Los efectos que ha tenido el cierre de la institución en cuanto a la educación, la salud general y el bienestar de la comunidad, la eficacia de las estrategias de aprendizaje a distancia, la posibilidad real de aplicar las medidas de prevención del contagio por coronavirus, tales como distanciamiento físico, tanto dentro como fuera de las aulas, las medidas de ventilación, la higienización diaria de la institución, de las aulas y de las diferentes áreas de infraestructura, así como la disposición adecuada de lugares y materiales para facilitar la higiene de manos
y uso de mascarillas en estudiantes, docentes, trabajadores de la institución educativa. También se debe considerar la identificación de estudiantes y profesores de alto riesgo con el fin de velar por su seguridad. La detección y asistencia a estudiantes, profesores y trabajadores de la institución que se encuentren enfermos por coronavirus o que se enfermen durante el transcurso de las actividades. Finalmente, se debe tomar en consideración la enseñanza mixta, es decir, presencial y a distancia. Lo recomendable sería un calendario de reingreso alternado y progresivo por niveles. Beneficios de la reapertura total o parcial de las instituciones educativas. Entre estos beneficios encontramos los siguientes. Los estudiantes podrán completar sus estudios de manera eficiente y los profesores tendrán la oportunidad de supervisar directamente y de manera más eficiente los avances en los conocimientos o en la adquisición de conocimientos de sus estudiantes. El bienestar social y psicológico tanto de estudiantes como de sus familiares y también de los trabajadores de la institución educativa, los cuales al regresar a sus áreas de trabajo también manifiestan un bienestar social y psicológico. Y la reducción del riesgo de abandono o deserción escolar. Estimados colegas, es importante recordar que la palabra crisis significa cambio, decisión, ruptura. Y este es sin duda un momento de decisiones, cambios y rupturas. Por ello, invitémonos a nosotros mismos a pensar que la crisis genera liberación cognitiva, es decir, libertad de pensar, de conocer y de aprender, lo cual permite que las personas que sufren esta crisis modifiquen y transformen su conciencia. Permite que aquellas ideas de que ya todo está perdido, que nos lleva al fatalismo y a la inacción, se cambie por oportunidades para una acción transformadora en medio del desastre. Para finalizar, quiero concluir con estas frases que encontré y modifiqué un poco y dicen lo siguiente. Lo peor que nos podría pasar como ciudadanos, alumnos, padres, madres y docentes no es quedarnos aislados en casa, es permanecer encerrados en ellas, convencidos de que no hay nada que hacer en estos tiempos sino esperar. Los docentes tenemos la oportunidad de cambiar el horizonte posible y volverlo una humanidad alternativa a través de la más relevante y hermosa herramienta que el ser humano ha construido en el paso de la historia, como lo es la educación. Para finalizar, quiero darles las gracias y les muestro estas manos como símbolo de que la educación de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes, del futuro, del relevo, de la generación de relevo, está en nuestras manos. Y es por ello que debemos pasar a la acción y buscar las herramientas y la manera de proseguir las enseñanzas de la manera más eficaz posible. Por ello, gracias y les dejo con esta frase que me repito en medio de situaciones difíciles, en medio de circunstancias que a todos nos ocurren y me la repito constantemente para tranquilizarme y es efectiva. Todo va a estar bien, así que sigamos adelante con esperanza de futuro. Gracias por escuchar esta ponencia y será hasta una próxima ocasión.